El 6 de diciembre, el Tribunal Constitucional rumano anuló la primera vuelta de las elecciones presidenciales, y dictaminó que debía repetirse todo el proceso electoral. Calin Georgescu, independiente del partido, fue el más votado en la primera vuelta y habría competido contra Elena Lasconi, del Partido Liberal USR, en la segunda vuelta. Esta segunda vuelta electoral ya estaba en marcha entre los ciudadanos rumanos residentes en el extranjero y, según los sondeos, Georgescu tenía muchas posibilidades de ganarla cuando fue sorprendentemente frenada por el tribunal. Esta decisión es muy controvertida dentro y fuera del país y, en opinión de muchos observadores, representa una intervención ilegal en los procesos democráticos del país. Lasconi se quejó de que la democracia estaba siendo pisoteada. Georgescu y el candidato del partido AUR, George Simion, derrotado en la primera vuelta, hablaron de golpe de Estado. El periódico alemán Die Welt también utilizó el término golpe de Estado y escribió que, por primera vez en la historia de la UE, se anulaban unas elecciones porque el resultado equivocado era inminente. ¿Hay motivos suficientes para tomar esta decisión? La anulación de unas elecciones es una decisión de gran alcance para la que debe haber razones importantes. ¿Se manipularon las urnas o las máquinas de votación? ¿Se contaron votos más de una vez? ¿Se falsificaron los resultados? ¿Se emitieron papeletas más de una vez? ¿Se presionó a la gente para que votara? No se conoce nada parecido. El proceso de recuento en Rumanía funciona de forma muy transparente. Representantes de todos los partidos observan el proceso de votación y participan en el recuento de las papeletas. Todo queda registrado por las cámaras. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en el que 8 de los 9 jueces proceden de los partidos establecidos PSD y PNL, ordenó un recuento tras las elecciones sin justificación. Por lo tanto, la elección se verificó incluso 2 veces. Sin embargo, el recuento no arrojó resultados diferentes. El 3 de diciembre, solo 3 días antes de que se anularan las elecciones, el Tribunal Constitucional las declaró legales. No había pruebas de fraude electoral. Entonces, ¿de dónde vino el repentino cambio de opinión del tribunal poco después? Al día siguiente de que se estableciera la legitimidad del resultado electoral, el presidente rumano Klaus Iohannis hizo públicos 5 informes de agencias de inteligencia que sugerían que una campaña coordinada en las redes sociales por parte de un muy probable actor estatal había facilitado la elección de Georgescu. Miles de las llamadas cuentas durmientes en la plataforma de videos cortos TikTok y Telegram, que se habían creado hacía años pero luego no se utilizaban, se habían activado para apoyar a Georgescu y hacerle publicidad masiva. También se dice que hubo influencers pagados que apoyaron a Georgescu. Mientras tanto, también se han llevado a cabo redadas contra presuntos partidarios de Georgescu. El propio Georgescu niega haber hecho tales pedidos. También afirma no haber gastado dinero en la campaña electoral. Interferencias del exterior. Si Calin Georgescu fue realmente apoyado por los rusos no puede evaluarse adecuadamente sobre la base de los conocimientos actuales. Pero es ciertamente concebible, y una victoria de Georgescu también habría beneficiado a Rusia. Sin embargo, la cuestión es si favorecer a un candidato en una plataforma de medios sociales es realmente suficiente para anular las elecciones. Después de todo, se verificó claramente que la propia elección fue legal. Incluso si Georgescu realmente recibió mucha publicidad, sigue correspondiendo a los votantes decidir dónde quieren poner su cruz. Además, aunque Georgescu tenía una fuerte presencia en TikTok, apenas participó en debates televisivos. En general, fueron sobre todo los candidatos de los partidos establecidos los que estuvieron presentes en los medios de comunicación. Así que la supuesta ventaja de TikTok se anula rápidamente. Aparte de eso, hay sin duda otros actores del exterior que han interferido ciertamente en la campaña electoral. Es un secreto a voces, por ejemplo, que el multimillonario George Soros lleva muchos años participando masivamente en los acontecimientos políticos de todos los países de Europa del Este, ha creado una red de ONG igual organizaciones no gubernamentales, y financia medios de comunicación, universidades y mucho más a través de donaciones y, de este modo, los orienta en la dirección deseada. En 2017, los socialdemócratas rumanos intentaron frenar por ley la influencia de las ONG de Soros, lo que provocó sangrientas protestas callejeras.
Políticos como el antiguo líder de los socialdemócratas, Liviu Dragnea, que criticó públicamente a Soros, fueron objeto de demandas, intentos de intimidación y ridiculizados como teóricos de la conspiración e imbéciles. El ex primer ministro rumano Victor Ponta declaró que había indicios de que Soros había desempeñado un papel en el derrocamiento de su gobierno. Mientras tanto, Soros ha alineado tanto a los tres grandes partidos que el politólogo rumano Bogdan Duka afirmó en 2020 que ya no había desafíos para Soros en Rumanía. Con respecto al partido USR, llegó a decir que Soros tenía su propio partido en Rumanía, el USR. Soros, extranjero, domina así el panorama político desde hace años. Sin embargo, esta injerencia extranjera nunca ha hecho que el Tribunal Constitucional anule unas elecciones. ¿Y por qué ahora? Una explicación importante podría ser la postura de Georgescu sobre la guerra de Ucrania, que defendió durante su campaña electoral. Georgescu siempre se ha manifestado en contra del suministro de armas a Ucrania, y a favor de las negociaciones de paz. Aboga por el diálogo con Rusia, y quiere mantener al pueblo rumano al margen de la guerra y no financiarla. El dinero pertenece al pueblo rumano y debe utilizarse para él. Estas declaraciones debieron hacer saltar las alarmas en la sede de la OTAN cuando Georgescu ganó la primera vuelta de las elecciones. Esto se debe a que el presidente tiene una posición muy fuerte en Rumanía, especialmente en lo que se refiere a la política de seguridad. Es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y responsable de la política exterior. Representa al país en las cumbres de la OTAN y la UE. También tiene derecho a convocar referendos sobre cuestiones de interés nacional. Georgescu subrayó que no quería abandonar la OTAN ni la UE. Pero lo que quiero es adoptar una postura, no arrodillarme ahí, no aceptarlo todo. Por tanto, un cambio de poder a favor de Georgescu podría causar graves problemas a la alianza, sobre todo teniendo en cuenta que Rumanía es un país clave para la OTAN. La alianza tiene acceso al Mar Negro a través de Rumanía, donde también se encuentra la península de Crimea, de gran importancia estratégica para Rusia. En caso de conflicto con Rusia, Rumanía podría formar el flanco sur debido a su situación geográfica. El gasto militar de Rumanía supera el objetivo del 2% de la OTAN, y ha suministrado a Ucrania un sistema de defensa antimisiles Patriot. Actualmente se está construyendo en Rumanía la base mayor de la OTAN en Europa, con un coste de 2.500 millones de euros y espacio para 10.000 soldados. DVSLU, en Rumanía, también alberga uno de los dos emplazamientos de defensa antimisiles de la OTAN. Putin ha dejado claro en repetidas ocasiones que lo considera una amenaza, ya que Rusia teme que también puedan lanzarse desde allí misiles de crucero y cohetes Tomahawk con capacidad nuclear. Georgescu ha calificado estos misiles de vergüenza nacional. Desde luego, a la OTAN no le gusta oír cosas así. Georgescu tampoco está en línea con la clase política en otros ámbitos. No cree que el CO2 sea responsable del cambio climático, y calificó los encierros por coronavirus de crimen contra la humanidad. Como expresidente del Club de Roma para Europa, y como relator especial de la ONU sobre derechos humanos y residuos peligrosos, Georgescu también conoció los círculos más altos de los gobernantes mundiales y se convirtió en un delator. Testificó que existe un sistema oligárquico mundial que controla las grandes potencias mundiales, y cuyos miembros están conectados a través de un sistema de pedofilia. Con estas declaraciones y posturas, Georgescu se ha puesto en abierta confrontación con las potencias mundiales, que obviamente no querían quedarse de brazos cruzados viendo cómo este hombre conquistaba el puesto central en uno de los estados más importantes de la OTAN. Por lo tanto, se plantea la cuestión de si ciertos círculos han instado al Tribunal Constitucional a reconsiderar su decisión de reconocer las elecciones del 3 de diciembre. Solo podemos especular sobre si el sorprendente levantamiento del largo veto austriaco a la plena adhesión de Rumanía
El espacio Schengen, una semana después, se añadió como caramelo. Con la decisión del Tribunal Constitucional, todo el proceso electoral vuelve a empezar. Pasará mucho tiempo antes de que se repitan las elecciones. Se baraja una fecha entre mediados y finales de marzo, ya que tras las recientes elecciones parlamentarias aún no se ha formado un gobierno que pueda organizar estos comicios. La fecha de las nuevas elecciones presidenciales solo se fijará cuando se haya formado una coalición de gobierno. Es entonces cuando empiezan a correr los plazos para declarar las candidaturas y volver a presentar las firmas de apoyo. Es cuestionable si Georgescu podrá volver a presentarse, o si para entonces se habrán encontrado o construido cargos suficientes para excluirle completamente de las elecciones. El actual presidente y hombre del FEM, Klaus Iohannis, que también se presentó este año al cargo de secretario general de la OTAN, ya ha declarado su intención de permanecer en el cargo hasta las elecciones. Tras la decisión del tribunal, Iohannis mantuvo una detallada conversación con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Ambos coincidieron entonces en que querían reforzar la seguridad de las redes sociales. En lenguaje llano, esto significa probablemente utilizar la censura u otros métodos para garantizar que Georgescu no pueda conseguir un gran alcance en las redes sociales en caso de otras elecciones. El resto de medios de comunicación tienen ahora unos meses para abalanzarse sobre Calin Georgescu y hacerlo inviable para el pueblo. La gran pregunta es si el pueblo rumano accederá a estos esfuerzos o si se decidirá por un cambio de rumbo importante.